Hermanos, damos la bienvenida a los hermanos allá de Zipacate, hermanos. Como recordémonos de que es importante la enseñanza, aprendizaje, siéntanse en libertad, amados hermanos, aquí de manera presencial. Si usted alguno quiere opinar, quiere participar, quiere preguntar, que no esperemos hasta el final de la enseñanza, sino de que podamos hacerlo. Me puede interrumpir, me levanta la mano y ahí con la ayuda de algún hermano vamos a trasladarle un micrófono para que usted pueda tener, qué sé yo, unos 20, 30 segundos donde usted participe. Igual allá los hermanos en Zipacate que puedan tener la libertad de poder opinar, hermanos. Ahí los hermanos ya están acostumbrados a que cuando se está dando una enseñanza, los hermanos ahí participan. Entonces, sean bienvenidos, hermanos, para poder participar. El día de hoy yo quiero introducirlos en algo que para mí es importante, hermanos. Tan importante como la salvación, la restauración, la sanidad, la prosperidad. Y estamos hablando de los 5 ministerios. Pero cuando estamos hablando de los 5 antiministerios, significa que está contrario a, significa que se está oponiendo a. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar, lo primero que se nos salta a la memoria, hermanos, es lo que está en Efesios 4:11 en adelante. Y tal vez algunos dirán, hermano, ya me lo han dicho varias veces, cuando estamos dando las enseñanzas de cobertura, ya me lo ha dicho múltiples veces, pero es tan necesario que nosotros sepamos, hermano, lo básico, por decir algo, lo básico de los 5 ministerios. Hermano, hermana, sin duda alguna, si la iglesia, si la novia no es preparada por los 5 ministerios, déjeme decirle que va a ser difícil que de aquí podamos salir. Así como la novia, allá se recuerdan ustedes en el libro de Esther, cuando habla de Esther y del rey Asuero, dice que se tomaron un año para preparar a aquella muchacha. Hermano, no solamente era de entregársela al rey. Hermano, usted que es iglesia, usted que es novia, necesita llevar un proceso de preparación. Necesitamos llevar un proceso de preparación para presentarnos ante el rey. 6 meses menciona ya el libro de Esther que fue preparada por especies aromáticas y otros 6 meses aún más. Hermano, se puede imaginar, Esther seguramente despedía un olor agradable, y yo estoy seguro que no solo era preparada en su vestimenta, sino de que también en la forma como comía, porque recuérdese de que ella tenía que estar presente en las actividades del rey. Entonces ella tenía que saber cómo utilizar el tenedor, el cuchillo, tenía que saber cómo presentarse, cómo tener etiqueta para presentarse en una reunión, saber cómo comer, qué era la comida que se comía en el reino, y también cómo se debía hablar. Entonces todo eso era preparada Esther para antes de entregársele al rey. Y hermano, esa figura que está allá en el Antiguo Testamento aún está presente en el libro, en la carta a los Efesios. Y el apóstol Pablo, el perito arquitecto, también necesita que nosotros, amado hermano, seamos preparados por esos 5 ministerios, hermanos. Y quiero decirle que ninguno es mayor que otro. Porque resulta ser, hermano, que tenemos la concepción que el apóstol es superior a los demás. No, hermano, los 5 son importantes. Así como los 5 dedos, o yo le pregunto, hermana, hermano, ¿será que algún dedo es más importante que otro? No. Hermana Consuelo, ¿usted qué cree? Los 5 son importantes. ¿Verdad que los 5 son importantes? Y alguien me decía, hermano, esto es tan importante porque yo estuve en el IX, yo tuve una fractura en el dedo meñique, y cuando estaba ahí me encontré con un muchacho que este dedo lo tenía amputado, y él mismo me decía que cuando tenía que cargar una cubeta le era complicado, y eso que tenía 4. Y alguien podría decir, no hombre, pero si con 4 es mayoría, bien podría. Y ¿sabe qué sucede? Que en la actualidad muchos ministros que todavía no han sido madurados, hermano, que todavía no tienen una doctrina sana, comienzan a cercenar la mano de Cristo.
la mano poderosa de Dios y entonces sacan a los apóstoles, sacan a los profetas y algunas veces sacan inclusive a los pastores y maestros. Entonces, de hecho, hay algunos que se llaman solo Jesucristo, porque dicen Jesús es todo. No hay ningún ministerio apostólico, ni profético, ni evangelístico, ni pastoral, ni magisterial. Y comienzan a cercenarlo. Y los 5 dedos son importantes, hermanos. Entonces se le dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así como cuando uno alquila algún apartamento, uno anda buscando un apartamento. Y me decía un hermano en Cristo, es que mi casa es sala, comedor, cocina. ¿Sabes por qué? Me decía, porque todos los espacios están pegaditos, me decía. Entonces yo lo que tengo es sala, comedor, cocina, me decía. Entonces, sucede de que cuando habla de pastores y maestros, está hablando de que el que es pastor tiene que ser maestro. Van unidos. Así como estos deditos, hermanos, usted ha intentado mover solo uno de ellos, se le mueve el otro. ¿Por qué? Porque internamente están relacionados. Entonces, estos tienen una relación también estrecha. Va. Pero ¿para qué son puestos los 5 ministerios, hermanos? Fíjese que aquí mi Biblia dice a fin de capacitar a los santos. Yo no sé si alguno tiene una versión distinta a la mía para que me la lea. En su Biblia, hermano, dice distinto a capacitar para que usted me pueda ahí complementar lo que aquí dice. Solo uno a la vez, hermanos. ¿Alguna versión de ustedes dice algo distinto o no? ¿O todas dicen capacitar? Porque esta es la Biblia de las Américas. Allá los hermanos en Zipacate también dicen lo mismo, sus versiones, hermanos. Perfeccionar, dice la tuya. ¿Y qué versión es, hermana Delmi? Reina Valera. Perfeccionar. O sea que estos 5 ministerios nos van a capacitar, nos van a perfeccionar. Sí, hermano, allá en Zipacate, ¿qué es lo que dice su versión? No tengo audio, Marcito. Hermano, preparar al pueblo de Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. Preparar al pueblo de Dios. Gracias, hermano Adolfo. Va. Entonces, aquí si se dan cuenta, vemos cuál es el objetivo. Así como Esther era preparada, hermanas, para ponerla así preciosa. Yo estoy seguro de que cuando ustedes, las que son casadas, yo estoy seguro que esperaban con ansias el día en que ustedes se iban a casar. Ese vestido blanco, sí, pastor, ¿me prestas, Roger? Fíjate que a mí me llama la atención la Biblia textual. Dice que los 5 ministerios son para adiestrar a los santos. A eso me habla de que una persona adiestrada, o sea, preparar, adiestrar, pero eso me habla como me da la idea de que una persona, por ejemplo, que usa un arma, ha sido bien adiestrado para eso, o sea, es un experto. Entonces, si los santos son adiestrados, o sea, definitivamente vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Pero Amén. si no, eso es bien interesante y creo que por ahí la necesidad de los 5 ministerios, porque si no se van a manifestar los antiministerios que en lugar de edificar, porque no están adiestrados. Y esto es bien interesante, hermano. Alguien me dijo una vez, qué raro que ustedes hablan de tanto capacitación, y que capacitación para servir, capacitación para la alabanza, capacitación para allá. Y en otro lado, sin capacitación uno entra. Entonces digo yo, ¿no será que también se manifiestan las antiunciones, ¿verdad? Porque al final la mano de Dios, los 5 ministerios son para adiestrar a los santos, ¿verdad? Amén. Sí, gracias, pastor. Y entonces, concatenando lo que cada uno de ustedes me ha dicho, significa de que en este proceso nuestro tenemos que ser perfeccionados, tenemos que ser capacitados, tenemos que ser adiestrados. ¿Sí, pastora? En la versión Nácar Colunga dice para la habilitación de los santos. Habilitación. Mire qué bonito esto último, porque nuestro apóstol Sergio estaba explicando de que
cada una de estos verbos que aquí está son necesarios que nosotros los podamos poner por obra para que finalmente podamos habilitar. Y es que ¿sabe lo que sucede, hermano? Que hay muchos que dicen, soy profeta, soy evangelista, pero preguntémosle, ¿será que él fue capacitado? ¿Será que él fue adiestrado? ¿Será que fue enviado? Es que es otra cosa, hermanos, tienen que ser enviados, porque si no cualquiera se proclama, cualquiera diría que es uno de estos ministerios. Y ahí, por eso es de que le estoy dando la introducción, por la importancia que tiene que conozcamos lo básico de los 5 ministerios, para que luego conozcamos los 5 antiministerios, que sería no capacitar, que sería no adiestrar, que sería no habilitar. Porque lo que esperamos, hermanos, es de que cada uno de los ministros que aquí vengan a predicarnos nos habiliten en su unción, para que el que es profeta nos habilite para que nosotros podamos profetizar, para que es el evangelista, para que cuando venga y él dé la enseñanza, nosotros tengamos ese deseo, esa unción evangelística para ir a evangelizar, hermanos. Porque muchos están muriendo sin Cristo Jesús, hermanos. Entonces aquí es importante que todo lo que nos enseñen lo pongamos por obra, porque si no, como dice también nuestro pastor, vamos a ser una gran cabeza que apenas si nos vamos a lograr mover, porque es tan grande la cabeza que el cuerpo no lo soporta. Y entonces miren, aquí van concatenando algo. Se capacita a los santos, y ¿sabe qué me sorprendió? Que un significado de santos es algo malo, algo horrible, algo feo. O sea que a nosotros somos los santos, no los santos de los últimos días, ¿verdad, hermanos? Usted no es de los santos de los últimos días, ¿va? Usted es santo porque el Señor ya lo hizo santo, hermanos. Entonces aquí venimos a ser capacitados. Y cuando vamos a buscar el original, hermanos, de esta palabra en griego es catartismo. Y cuando vamos a ver la raíz griega es catartizo. Y catartizo significa restaurar. ¿Y sabe qué me llama mucho la atención? Que quién es el que viene a restaurar en los tiempos finales, según lo que usted sabe de Biblia. El espíritu de Elías. El espíritu de Elías dice que va a ser enviado en los últimos tiempos, en los últimos días, para restaurar lo que tenga que ser restaurado. Entonces lleva una relación estrecha a los 5 ministerios para poder capacitar, catartizar y que podamos ser restaurados. ¿Sabe qué otra palabra significa catartizo en sus acepciones? Hacer apto. Entonces, hermano, sintámonos alegres, felices, contentos, gozosos, que nosotros podemos ser aptos por medio de los 5 ministerios. Aquel que tiene el deseo puede ser apto. Sigamos. ¿Para qué van a ser capacitados, edificados, restaurados, catartizados, todo lo que hablamos, habilitados para hacer la obra del ministerio, hermanos? Es que si nosotros no logramos ser capacitados, no vamos a poder hacer el ministerio y por lo tanto no nos van a poder llevar, hermanos. Cristo en su venida no va a poder llevar a aquellos que no quieren capacitarse. Por eso de que no hay llanero solitario en el evangelio, hermanos. Necesitamos necesariamente estar bajo una cobertura para la edificación del cuerpo de Cristo. Sigamos, si no me va a avanzar el tiempo. 4:13. Hasta que, ¿por qué es necesario? Hasta que todos, no algunos, todos lleguemos a la unidad. Hermanos, hay unidad en el cuerpo de Cristo. ¿No será que el primer opositor a lo que el Señor quiere hacer es donde no hay unidad? Porque si no hay unidad de la fe, significa que ahí hay alguien que se está oponiendo a. Sigamos. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hermano, cuando hablamos del conocimiento pleno del Hijo de Dios, estamos hablando del conocimiento de Jesucristo. Y aquí la palabra en griego es huíos, porque nosotros tenemos que ser un seguidor de un huíos, de un hombre maduro, pero es más que maduro, no es un tecnón. Voy a tratar de no utilizar tanta palabra porque quiero que me doy a entender. Y sigamos, a la condición de un hombre maduro. Hermanos, ¿cuántos me levantan la mano y son maduros ya?
no espiritualmente maduros, porque ustedes dicen, yo sé lo que quiero en mi vida. No hay muchos, ¿verdad? No, yo creo que sí. Lo que pasa es que ahorita usted está mero micho. Está micho, está micha, está tímido, y pues que no me levanta la mano. Pero lo que busca los 5 ministerios es que debemos hacer maduros, no inmaduros, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero mire, es importante el conocimiento, como leímos hace un momento. Mire lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Y sabe qué sucede? Que la gente lo que quiere hoy por hoy es un evangelio light. Y es que ¿sabe qué pasa? Que nos hemos acostumbrado tanto a la comida rápida que cuando usted va a un McDonald's o a un restaurante de esos similares, usted quiere la comida ya. No quiere la comida que lleva su labor, que lleva verduritas, que lleva tal vez un puré de papa, que lleva más trabajo. Entonces, así también queremos llevar el evangelio. Queremos de que todo sea ya. Si me voy a bautizar, hermano, deme una explicación de unos 5 minutitos y ya me voy a las aguas. Si yo quiero servir, déme una explicación de 10 minutos. Aquí solo como medio se echa el gel y ya lo quiero hacer. Es que lleva un trasfondo, hermano. Eso es un trasfondo espiritual. Lo físico, eso lo puede hacer cualquiera. Pero lo que es espiritual, hermano, eso es más importante todavía. Entonces el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y mire lo que dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Eso dice el Señor, para que no seas mi sacerdote. Hermano, aquí debemos de entender que cuando estamos hablando de sacerdote, no se ponga a pensar usted en el cura, en el que tilín, 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 ahí las campanas. No. Ese no es el sacerdote que aquí dice la Biblia. No es el cura, no es él, no es el padrecito. Aquí está hablando de usted. Usted, hombre, es sacerdote, y usted, mujer, es sacerdotisa. Como dijo aquel, ¿verdad? Usted papá y usted mamá. Entonces está hablando de ustedes. Entonces nos van a quitar como sacerdotes si estamos rechazando el conocimiento. ¿Qué conocimiento? La palabra de Dios. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo es esto, hermanos. Porque aquí, no, mira, aquí ya se metió con mis hijos. Sí, porque nosotros también, la palabra de Dios dice que Dios es el que va a enseñar a nuestros hijos, hermanos. Y cuando nosotros estamos edificando la casa, Él va a edificar la nuestra. Entonces, cuando nosotros venimos y somos llenos de la palabra de Dios, y por eso es que se ha estado ministrando tantas veces la llenura del Espíritu Santo, es para que nosotros seamos hombres y mujeres maduras, que seamos sacerdotes y sacerdotisas de nuestra casa, hermanos. Si no, el Señor nos va a quitar del sacerdocio, y también a nuestros hijos les va a ir mal. Eso es lo que dice la palabra. Y miren lo que significa la palabra conocimiento en el hebreo. Significa alguien docto, alguien entendido, alguien con inteligencia, alguien que tenga la intención, alguien que tenga sabiduría y que tenga un sentido, hermanos. Que no se hagan las cosas alocadamente, que no se hagan con locura. Por eso es de que es importante que nosotros pidamos al Señor conocimiento. Porque dice la Escritura: de aquel que es falto de sabiduría, pídasela a Dios, que el Señor se la va a dar en abundancia, hermanos. Pero mire, hay un ataque al pentágono ministerial. Nuestro apóstol Sergio mencionaba que en el año 2001, ¿se recuerdan qué sucedió en el año 2001, hermano? Fíjese, hermano, que yo me casé, hermano, fíjese que tuve a mi hijo. No, pero hablando de acontecimientos que trascendieron aún más. Yo sí sé que es importante su matrimonio, sé que es importante que haya nacido su hijo, pero en el 2001, hermano, si se recuerda, hubo un ataque de las Torres Gemelas, hubo un ataque al Pentágono y a otros lugares, y en ese momento nuestro apóstol Sergio recibió una profecía de parte del Señor diciéndole: así como están atacando el Pentágono en lo físico, así va a ser atacado el Pentágono espiritual o ministerial, haciendo referencia a los 5 ministerios que hace un momento leímos. Entonces hay un ataque fuerte. Ahora sí quiero que sigamos participando. Hermano, yo voy a leer Salmo 121, 6 y 7, y le voy a pedir que algún hermano o hermana valiente de aquí me diga qué es lo que piensa de este versículo. Dice: el sol no te herirá de día,
ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. A ver, hermanos de aquí, de Sol de Justicia, de Zona 18, pregunto, ¿el sol nos hiere de día, hermanos? Hermana Zagda, ¿usted qué cree? ¿Será que el sol nos hiere de día? Da daño a la piel, ¿verdad, hermana? Sí, muy bien. A ver, hermana Katy, ¿tú crees que la luna nos afecta en la noche? ¿Verdad que no tiene sentido que no nos afecta? ¿Alguien más que quiera opinar? Porque si aquí dice que el sol no te herirá de día ni la luna de noche, algo sucede en la luna. ¿Habrá alguien que me diga por qué es que nos puede dañar en la luna de noche, hermanos? ¿Algún valiente? Va, se lo digo. Fíjense que yo ya había leído este pasaje muchos años atrás y yo dije, el sol te herirá de día. Sí, como dice la hermana Zaida, los rayos del sol hasta producen cáncer, si usted no sabía. La exposición a demasiado el sol hasta produce cáncer. Aparte de eso, de que también se va a poner morenito o morenita. Y yo no sé, hermanos, hablando ahorita del sol, yo no sé cuántos tienen planes de no ir al retiro, hermanos, y que se van a ir a la playa. No se sientan mal, hermanos. No se sientan mal si alguno no va a ir a servir. Yo sí le exhorto para que vaya. Pero si usted ya tenía planes de hace 3 años ir a la playa, pues bien puede. Pero yo le aconsejo, mejor vayamos a servir allá. Un día es, hermanos. Y los demás días usted puede conectarse o puede ir presencialmente. Era un paréntesis. Va. Y la luna de noche, dije, ¿cómo la luna de noche? Y me quedé pensando, ¿se recuerdan ustedes que dicen que hay personas lunáticas? Entonces yo dije, ¿será que se refiere a algún lunático que se me va a venir enfrente y me va a comenzar a atacar o qué? Y entonces, esto tiene alguna connotación. Y entonces, en un estudio apostólico, nuestro apóstol Sergio comenzó a explicar de que el sol no te herirá de día, tiene una connotación en el catolicismo. Y es que resulta ser, hermano, de que usted ha escuchado de que el que más te ataca es tu familia, algo así creo que es un dicho, ¿no? El que dice la peor cuña es tu familia. ¿Ha escuchado eso, hermano? ¿O solo yo lo he escuchado? ¿Verdad que he escuchado eso? Entonces, lo que aquí está dando a entender es de que cuando estamos hablando del catolicismo, y lo pongo así entre comillas, tiene que ver con la enseñanza de Jesucristo, de los 5 ministerios. Hermano, no es eso. Nos va a engañar, pero ¿sabe qué pasa? Que es tan sutil, porque como es de día, como lo logramos ver, como vemos una cruz, como vemos de que se habla de Jesucristo, creemos de que estamos bien ahí, pero nos estaban hiriendo, hermanos. Hermano, yo creía realmente, créamelo, así se lo digo, hace como unos 15 años yo creía de que ellos no estaban mal. Yo decía, no, es otra forma de llegar a Cristo. No, hermanos, solo por medio de Jesucristo, no por medio de San Judas Tadeo, no por medio de Santa Elena Varías, no por medio de San Miguel Petán, a todos esos, hermanos, no por ninguno de esos, solo por medio de Jesucristo. Inclusive, ni por María, hermanos. Yo sé que Dios utilizó poderosamente a esta mujer, hermano, y yo estoy seguro que muchas de ustedes les gustaría ser como María, en el sentido de haber tenido la presencia del Señor, hermanos. Pero ella después tuvo hijos, y entonces dice, no, María se quedó virgen. No, y es que todo esto tiene que ver porque falta conocimiento, hermanos. Vaya, y cuando hablamos de la luna de noche, estamos hablando de los musulmanes. Estamos hablando de esta religión que ha crecido tan grande, hermanos, que yo tengo entendido que hay como más de 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo. Hermano, es tan radical y ha crecido tanto. Y dicho de paso, esto tiene que ver inclusive, algún día seguramente se lo vamos a enseñar, esto tiene que ver con Ismael, porque todo esto los musulmanes tiene que ver con Ismael. ¿Pero qué Ismael, hermano? Ese hermano no vino hoy. No, es un hijo de Abraham. ¿Le recuerda usted de que el hijo que Dios había preparado para Sara y para él
era Isaac, pero se anticipó, hermanos. Él quiso hacer las cosas distintas y dijo, démosle una ayudadita a Dios. Y entonces mira, le dijo Sara, te presto a Agar y aquí van a ser un hijo, y se cumple la promesa, se cumple la profecía. Y entonces los ismaelitas se volvieron una generación y un pueblo fuerte, tan fuerte que ahora tienen una religión muy fuerte. Pero bueno, esos son otros 20 pesos, dirían ahí. Entonces, a pesar de que viene el catolicismo y el musulmán, el Señor nos va a guardar de eso, hermanos. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? De que a veces no nos damos cuenta que los enemigos los tenemos dentro de la casa. Usted ha escuchado que dicen, es que no logran ver el elefante dentro de la sala, dice, porque tienen un gran problema y no logran ver que tienen un enorme elefante ahí en la sala y no logran ver que tienen ese problema. ¿Y sabe qué pasa? Que tenemos doctrinas y creemos lo que cualquiera dice, lo creemos hoy en día. ¿Por qué? Porque nos oponemos al conocimiento muchas veces. A ver, yo pregunto, hermanos allá en Zipacate, algún valiente, hermano, ¿quién fue el último apóstol? Según la Biblia. O aquí, hermanos, alguien que me diga quién fue el último apóstol. Va, lo voy a responder yo. Resulta ser de que hay personas, hermanos, y se hacen llamar pastores, y dicen que Pablo es el último apóstol. Pablo es el último, y por eso es de que comienzan a cercenar el ministerio apostólico. Comienzan a decir apóstoles en este tiempo. No, eso no es de Dios. Profetas, si el último profeta estuvo en el Antiguo Testamento. Y tampoco, hermanos, Agabo dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles que era un profeta. Las hijas de Felipe eran profetisas, hermanas. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la profecía y los profetas ya no son de este tiempo? Va, entonces mire así rapidito, en Hechos 14:14, pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, hermano, Pablo no fue el último apóstol. Aquí dice Bernabé y habla que son apóstoles. Entonces, muchas veces creemos lo que alguien nos dice. Hermano, ¿sabe qué me da mi pena? Que algunos se hacen llamar pastor fulano de tal y tiene su Facebook y él comienza a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania y él comienza a dar un dictamen de lo que está aconteciendo, y cuando usted va a ver todos los videos, él dice que se llama pastor fulano de tal, pero él no tiene iglesia, él no predica. Hermano, entonces, ¿qué pastor es? O sea, eso no es pastor. Porque también una señal de un pastor es que va a tener ovejitas. Entonces vuelvo a lo mismo. Muchas veces nos guiamos porque él tiene un renombre, porque lo escuchan miles. Fíjese, hermano, que ese video tiene como 100,000 vistas, 1,000,000 de vistas. Entonces lo que dice es verdad. Hermano, es que lo que es la verdad es lo que está en la palabra de Dios. Le digo rapidito, Pablo, Silvano y Timoteo, allá en 1 Tesalonicenses 1:1. La iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Hermano, ahí está Silvano también, está Timoteo. Hermano, yo le dejo de tarea a usted para que usted pueda saborearse la palabra de Dios y que usted vaya a buscar los otros apóstoles, para que cuando alguien le diga, ¿verdad que los apóstoles no existen? Bien, existen. Y había, no solamente era Pablo, y usted puede decir, el otro se llamaba Bernabé, el otro se llamaba Silvano, el otro se llamaba Timoteo. Hermano, y usted busca más, está Junias, está Andrónicos. Hermano, hubo más apóstoles. Y ahora tenemos los apóstoles del Espíritu Santo, que son los apóstoles que hoy en día, bendito sea el Señor, nosotros en la red ministerial de Benecer tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos pastores y maestros. Pero hermanos, como creemos lo que dice alguien, sí, es que si lo dijo el maestro en la palabra fulano de tal, eso es cierto. Que tal persona dijo que Cristo viene en tal fecha, sí es cierto. Segunda de Pedro 2:1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo.
así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, ahí está, mire, encubiertamente, no se van a dar a conocer. Le cuento algo rapidito. Fíjese que a mí hace unos 20 o 18 años atrás, llegó una persona que se hacía llamar profeta. Y fíjese de que se sentó en nuestra sala y ese día yo había lustrado mis zapatos y yo tenía como unos 3 pares de zapatos puestos en las gradas. Y viene el hombre y me dice: he aquí dice el Señor, siervo mío, tú que tienes un calzado de evangelista, tú que utilizas el calzado del evangelio y para adornar todo. Cuando se fue dije yo, es que vio los zapatos que estaban lustrados y entonces dijo, bueno, aquí cómo hago, cómo examino. Entonces, hermano, yo no sé si ha llegado a tu puerta algún profeta, hermanos, o como dice el apóstol, un projeta, o sea, solo jetas son, ¿verdad? Y entonces tú vienes y te dejas guiar por lo que dice. No, es que me lo dijo un profeta y es que él lo utiliza el Señor. Pero ¿será que él fue enviado? ¿Cómo llegó a tu casa? ¿Quién lo envió? Como dice el apóstol Sergio, ¿qué pata puso ese huevo? O sea, tiene que haber un origen, hermanos. Y no sé qué día me preguntó uno, ¿y el apóstol Sergio quién lo cubre? Es que él estuvo bajo cobertura, le dije yo. Y el que lo cubría era el apóstol Otoniel Ríos Paredes. O sea que él es un hombre que estuvo bajo cobertura y ahora él está cubriendo. Él está cumpliendo ese ministerio apostólico, hermanos. Entonces, muchas veces nos dejamos sorprender, hermanos, cuando alguien nos da una profecía, pero ¿será que es de Dios? Es que, hermanos, nosotros tenemos que venir y discernir quién la está dando. No podemos venir aquí y recibirla solo así. Dice que encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Yo no sé cuántas solteras hay aquí hoy, pero yo no sé si se le ha acercado un muchacho y le dice el Señor que tú vas a ser mi esposa. Y este muchacho es el que a mí me gustaba, dice la muchacha, ¿verdad? Pero tú tienes que esperar que Dios te lo confirme a ti, porque encubiertamente puede estar trasladando algo. Y es que mire, hermano, qué tremendo es esto, porque usted aquí se ríe y usted dice, eso solo le pasa al pueblo, pero pastores, han llegado profetas a templos, a iglesias, y le han dicho, he aquí dice el Señor, siervo mío, pastor, siervo de esta iglesia, que tú tienes que salirte de la cobertura y tú ser un árbol que da cobertura. Hermano, a los 6 meses, él se autoproclama apóstol porque cree que el apóstol es mayor a los otros ministerios. Y como no era de Dios, hermano, no le está yendo bien. Esto es tremendo, hermanos. Por eso hay un dicho que dice que cuando te da Dios, aunque te quites, el Señor te va a dar. Pero cuando no te quiere dar, aunque te pongas, no te va a dar. Sigamos. Entonces todo esto que yo les estaba diciendo, hermanos, es para adentrarlos a los 5 antiministerios. Y fíjese, pues, solo para que usted tome nota. Y supongo que trajo cuadernito, lapicero, ¿verdad, hermano? Si no, apúntenlo en su teléfono. Mire, hay varias figuras de los 5 antiministerios. Está el libro de Judas, están los 5 reyes amorreos, están los hijos de Merab, están los 4 descendientes o parientes de Goliat, más Goliat mismo, que hacen 5. Están también los 5 reyes madianitas, están los 5 príncipes filisteos, los 5 reyes de la ciudad de Sodoma, los 5 hijos de Saúl. Pero yo aquí solamente voy a utilizar el que está pintado en verde, si me van siguiendo, hermanos, los 5 hijos madianitas. Y mire lo que dice Génesis 25:4. Y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Son 5. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Por cierto, hermano, también estos son, qué tremendo esto, ¿verdad? Porque Cetura fue una de la mujer posterior de Abraham. Entonces, qué tremendo es esto. Yo no me quiero salir del tema. Pero mire, pues, Madián, ¿qué significa? Contienda, pleito, rencilla.
Cuando en tu casa, hermano, hermana, cuando tú veas que hay contienda, pleitos, rencilla, ponte a orar, hermano. Ponte a orar, porque puede ser que un madianita te está visitando. Hermano, pero esos existieron hace mucho tiempo, sí, pero como potestad, como un espíritu inmundo te puede estar visitando, y tú cuando encuentres pleitos, contiendas, rencillas, hermano, hermana, dobla tus rodillas, comienza a orar para reprender todo madianita que viene a quitarte la paz en tu casa. Y mire, vamos con el primer nombre, Efa. Mire lo que significa Efa, que es uno de los 5 antiministerios. Después vamos a ver si es el antiministerio apostólico, profético o el que corresponda. Pero el primero es Efa. Mire lo que significa Efa: oscuridad. Significa tinieblas. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que dice que significa como si cubriera. Hermano, por eso es de que nosotros, cuando estamos dando la enseñanza de la cobertura, hermanos, ¿cuántos ya han recibido cobertura del sol de justicia? Amén, amén, amén. ¿Todos, hermanos? ¿O habrá alguno que, o mejor hago la pregunta a la inversa, ¿quiénes no han recibido cobertura todavía de sol de justicia? Amén, amén. Hermanos, creo que se anunció que dentro de 8 días se va a estar dando la enseñanza. ¿Y sabe por qué? Y allá también los hermanos, todos tienen cobertura, allá, hermanos, en Zipacate. Entonces, ¿saben por qué es importante la cobertura, hermanos? Porque si no va a pasar lo que dice Isaías 4. Ese es el versículo que tomamos de base, porque dice que van a haber tiempos donde 7 mujeres quieren venir y estar alrededor de un hombre, hablando de 7 iglesias queriendo estar con Jesucristo. Pero dice que estas mujeres quieren comer su propio pan, tener su propia vestidura, y lo único que quieren es llevar el nombre. Iglesia de Cristo, cualquier nombre. Pero ellos quieren tener su propia doctrina. Ellos no creen en los profetas, ellos no creen en evangelio, ellos no creen en los apóstoles, ellos no creen en esto, hermanos. Por eso es de que nosotros tenemos que estar cimentados, hermanos. Tenemos que sacar raíces donde el Señor nos coloque. No podemos pedir cobertura, hermanos, y tristemente lo digo, nos han pedido cobertura y a los 6 meses, ¿y los hermanitos qué pasó? No, es que dice que aquí le sacaron la lengua, dice, que la hermana sí le movió el cabello, dice, y entonces que ya no quiso venir, que los pastores no los saludaron, que un día cuando quisieron saludarlos se fueron por otro lado. Hermanos, nuestros pastores no es que no quieran saludarlos, sino que ellos están preparándose en algunos momentos para venir a dar una enseñanza. Hermano, no se puede, muchas veces no se puede, y por eso es de que hay delegaciones. Por eso es de que le estamos rogando de que ustedes se puedan añadir a un departamento, el de danza, el de alabanza, el de servidores, el de evangelismo, el que se abra, hermanos, y el que esté disponible para que nosotros podamos estar en contacto con ustedes. Bueno, ¿sabe qué sucede con el como si cubriera? A mí me parece, hermano, que puede ser lo opuesto al apostólico. Y quiero darle un testimonio rapidito. El apóstol Sergio comentó que hace unos años atrás había un hermano que habían ya como unas 4 o 5 congregaciones que habían pedido cobertura con él. Y dice de que cada cierto tiempo le decía, mira apóstol, le decía, ¿cuándo me nombras ya apóstol? Le decía. Y así andaba cada vez, apóstol. ¿Y cuándo me nombras apóstol? ¿Y sabe qué le decía al apóstol? No me pidas eso vos, le decía. No me pidas eso, le decía. Porque ¿sabe qué, hermano? Tiene que ser revelado. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que el apóstol ya ha tenido otras experiencias. Dice que había un hermano que le dijo, apóstol, mándeme, yo soy pastor, mándeme. No, mira pues, pero ¿cómo estás? No, estoy bien, pero tu trabajo, tú ganas mucho, no vas a ganar lo mismo en el otro lado. No, pero mándeme. No, es que mira pues, mejor estabilizarte un poco más. No, mándeme. Dice que lo mandó a El Salvador, donde había una necesidad. Estuvo como 6 meses o 1 año y se volvió su enemigo, dice. Ya no le habla. ¿Y quién fue el que lo pidió que lo enviara? Fue él. Fue él mismo que dijo que lo mandara, pero es que no era el tiempo. Y entonces, ¿qué resulta hacer con este
hermano que sí era pastor, que seguramente Dios ya lo estaba utilizando, y dice que tenía cobertura de algunas iglesias. Dice de que no dijo nada, y cuando terminó el retiro, dice que él tenía su propio retiro la semana siguiente. Y dice que el apóstol se enteró y dijo, vino, ¿y aquel por qué no me dijo nada? No, fíjate que no, apóstol no le avisó, fíjese. ¿Y qué si esa semana lo estaban proclamando apóstol? ¿Y sabe qué sucedió? Que a los días siguientes se le hizo rema eso de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Hermano, usted no es así, ¿verdad? Usted no es de los que dice, yo prefiero pedir perdón que pedir permiso. Eso es diabólico. Entonces dice que llega él y le dice, mira, ¿será que me das cobertura? Ya, yo me equivoqué, fíjate, ¿puedes recibirme otra vez? Y dice que el apóstol dijo, pero ¿cómo lo va a recibir ahora? ¿Como apóstol o como pastor? Porque él va a decir, fíjate que fueron los ancianos que me nombraron apóstol y yo ya soy apóstol y la gente me conoce como apóstol. Entonces el apóstol ya no lo quiso recibir, porque si no estaba sentando un precedente de que las personas podían hacer cualquier cosa, se iban una temporada y luego regresan. Hermano, por eso es de que cuando nosotros estamos aquí, hermanos, valoremos el privilegio que nos han dado, no lo dejemos tirado, porque ese podría ser un antiministerio, tu antiministerio a tu servicio, que cuando tú estás aquí sirviendo, ya no siento, ya no me hallo estando aquí, me voy a ir a descansar un rato, y regresan después de 6 meses o después de un año, si les va bien, porque hay otros que regresan a los 3 años y otros ya no regresan, hermanos. Que el Señor pueda tener misericordia de los que no han regresado todavía. Pero resulta ser de que cuando regresan le dicen, mire pastora, ¿será que me vuelve a poner como diaconista como estaba yo antes? Pastor, ¿será que me pone otra vez ahí como director de alabanza que yo estaba? No, papayito, le van a decir ellos. Yo se lo estoy diciendo porque eso va a ser así. Mira, papayito, mira, mamadita, fíjate que cuando tú te fuiste habían otros que se estaban esforzando, pero allá está la cola, mira. Ay, pero esa cola está muy larga. Parece de los que se van a vacunar para el COVID. Bueno, antes, ahora ya no. Sí, mamadita, sí, papadito, pero ahí esa es tu cola. Por eso es que tenemos que valorar el privilegio, hermano. Sigamos. El segundo antiministerio es Efer. Mire lo que significa: un becerro o ciervo menor de 1 año, venado joven. Eso significa Efer. Qué tremendo esto, ¿verdad, hermanos? ¿Y sabe qué me hace pensar rápidamente? 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Hermanos, participemos. Alguien que tenga una versión distinta a lo que aquí dice en mi Biblia, en mi versión, para que me la pueda dar. Hermano Alex, la tuya dice lo mismo. ¿Alguna versión que sea distinta a lo que yo acabo de leer, hermanos? No un neófito, porque tal vez no se entiende neófito, ¿verdad? Se ve así como fito. Recién convertido, nueva traducción viviente. O sea, un recién convertido, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. ¿Sabe lo que está dando aquí a entender, hermanos? Que cuando una persona tiene aquel anhelo, aquel deseo y recibió a Cristo y recibió cobertura y participa de la Santa Cena y pidió cobertura, hermano, démosle un tiempo todavía. No lo podemos poner a cargo de un departamento, y aún sería muy riesgoso y peligroso para el espíritu de esta persona ser enviado a tener una obra. ¿Sabe por qué? Porque dice que se puede envanecer y puede caer en la condenación del diablo. Mire, aquí le tengo otra versión para que nos quede más claro. 1 Timoteo 3:6 en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Los ancianos líderes no deben ser nuevos creyentes. Ahorita le voy a dar chance, hermanos, y pacate. En Cristo, para que no se enorgullezcan
ni sean condenación condenados como el diablo. ¿Sí, hermanos? Dice hermano Minor de que las Torres Amat dice, no sea un neófito o recién bautizado, dice la versión Torres Amat, hermano. Que no sea un neófito o un qué, hermano, perdone. O un recién bautizado. Gracias, hermano Ángel. Hermano Adolfo y Ángel es el mismo, hermano. No, hermano, ya dijo otro nombre. Va, fíjense pues. Entonces, aquí haciendo hincapié, no podemos venir y al que se acaba de bautizar, hermano, lo vamos a poner al frente. ¿Sabe qué sucede, hermano? Es que es muy tremendo eso. Va, le pongo otro ejemplo. Si su trabajo donde usted se desarrolla, no sé, o tal vez usted se desarrolla en una maquila, o usted se desarrolla tal vez en una fábrica, pensemos en una fábrica y que utilice maquinarias que inclusive le pueden cortar los dedos. Imaginémonos en una salchichonería, en una carnicería. ¿Será que a alguno que solamente se le explicó 2 o 3 cosas de cómo es el asunto, le vamos a dar la máquina para que cuando sintamos se va a volar los dedos? Entonces tiene que tener cierto tipo de experiencia, cierto tipo de capacitación y madurez para que le podamos encargar una tarea. Y es que ¿sabe qué pasa? Que si se manda a un nuevo alguna actividad, no le va a ir bien, hermanos. Por eso es que en el Antiguo Testamento se hablaba de que un profeta tenía que estar con un profeta viejo para que le fuera instruyendo. ¿Sabe qué hacen muchas empresas? Dice que hacen algo que le llaman sombra o shadow, le llaman en inglés, para que la persona que está aprendiendo el trabajo esté bajo la cobertura. Imagínense, hermano, hasta en el mundo saben que shadow, sombra, cobertura, tiene que estar bajo cobertura para que pueda hacer las cosas. Y mire lo que dice aquí, para que no se enorgullezcan. ¿Y sabe qué? Fui al diccionario a buscar qué significa orgullo y dice que es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios. Hermano, el neófito es un pavo real, así que se infla, hermanos, como los chompipes, ¿verdad, hermanos? Se infla y quién lo cabe, dónde cabe ahí. Y peor si es pavo real, se le levantan esos colores preciosos que tiene. Y él dice, por lo que yo soy, el pastor me quiere enviar ahorita porque ya está viendo, ¿cómo dices tú? Fuego con remolino, ese, ¿verdad, pastor? Sí, es que de plano que me vio a mí, yo era importante para él. Se está enorgulleciendo. ¿Y sabe qué pasa cuando uno cae en orgullo, hermano? Que va a ser condenado, va a caer en condenación. Por eso es de que hablamos de que el segundo anteministerio es un becerro o un ciervo menor. Cuando está hablando de ciervo con C es un animalito, hermanos. Cuando es con S es una persona. Entonces aquí es un ciervo menor, es un venado joven. Le tengo otra versión. Siempre en 1 Timoteo 3:6, la Biblia BAD. Esa es Biblia al día. Escuche, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Y fíjese, hermano, que a mí no me quedó claro que es presuntuoso. Entonces me fui al diccionario y fíjese que presuntuoso es aquel que tiene una actitud del que está convencido de que vale o de su belleza. Hermanas, recuérdeme cómo se llamaba a la que quitaron cuando pusieron a Esther. Vasti. Fíjense que Vasti me parece a mí que fue una presuntuosa. Ay, hermano, ¿cómo dice eso? Sí, hermano, porque como ella era la reina, ¿y sabe lo que pasa? Que en todo lado le decían, ¿qué pasó, mi reina? Como cuando usted va al mercado, ¿qué pasó, mi reina? ¿Qué va a llevar mi reina? Entonces ella sí se lo creyó. Entonces dijo, no, hombre, si aquí en todos lados me dice mi reina. Entonces ella se volvió presuntuosa. Y que cuando Asuero vino y le dijo, mira mi reina, le dijo también, ¿verdad? Mira, fíjate que tenemos un banquete especial. ¿Será que te puedes ir a tales horas y vestida así, asá? Y ella le dijo, no, discúlpame, pero yo tengo mi propio banquete. Fíjate que hablé con las hermanas.
fíjate que hablé con mis cuatas y tengo una banquete, tener el tuyo, yo tengo el mío. Y entonces, hermano, eso fue tremendo zafarrancho que se le volvió a Suero. Él se sintió tan mal que dice que consultó con unos etíopes ahí que eran de renombre y dice que le dijo, miren, ¿qué va a pasar ahora? Ah, no, hombre, te van a ver mal vos, Azuero, le dijeron. Yo parafraseándoselo, hermano, te van a ver mal, fíjate, porque ¿sabes qué va a pasar? Que como si a vos siendo el rey no te hacen caso, a todos los mortales tampoco le van a hacer caso. ¿Sabes qué? Dale golpe de estado por presuntuosa, porque como ella se siente la última Coca-Cola del desierto, como se siente tan hermosa, como se siente tan bella, ah no, entonces ella tiene que darle su lugar. Ten cuidado, hermana y hermano, podemos caer en ser presuntuosos, que cuando se nos esté otorgando un privilegio, nosotros vengamos y seamos otros pavos reales. Seamos presuntuosos, que Dios nos guarde de eso. Ese es un segundo antiministerio, hermanos. Tercero, Hanok, estrechar o reducir. Eso según la raíz hebrea 2596, usted la puede buscar ahí. Y mire lo que dice Jueces 6:6. Esta es la versión Ausejo. Quedó pues Israel reducido a la extrema miseria por causa de Madián. Vuelven los madianitas a atacar. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé. Hermano, es que los madianitas, que Jehová reprenda esa potestad, hermanos, esos madianitas se le hicieron cansados a los israelitas. ¿Se recuerdan ustedes de que cuando Gedeón es levantado como juez y él viene y levanta un ejército, al final de cuentas de 300 hombres, ¿contra quiénes iban a pelear? Contra los madianitas. Dice que llegaban constantemente cuando ellos estaban en el lagar, cuando ellos estaban ahí con sus cosechas, les caía, como dicen los mexicanos, el chahuisque, que no sé qué significa, pero yo sé que es algo malo, pero les caía y resulta ser de que les iba mal en todo lo que hacían a ellos. Entonces vino y ya no soportaron eso, hermanos, y con Gedeón se logró tener el vencerlos, hermanos. Pero mire, muchas veces, hermano, podemos ser reducidos en fuerzas. Cuando tú te sientas reducido, cuando no tengas deseo de congregarte, cuando no tengas deseo de cumplir tu privilegio, ten cuidado, hermano, te puede estar visitando esa potestad o este hijo de los madianitas llamado Hanok, que te comienza a cortar. Y no solo eso, mire lo que también para el varón puede suceder. Proverbios 6:26, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la caza con Z de la vida preciosa. Rapidito, hay un testimonio, hermano, yo no sé si todavía está en las redes sociales. Lo dijo un pastor mexicano que también llegó a oídos de nuestro apóstol Sergio y también validó que es real el testimonio. Resulta ser de que había un joven, hijo de un pastor, que era ministro que era director de alabanza. Y entonces dice de que llegó una muchacha, un día de eso llegó la muchacha y dice que comenzó a conquistarlo. Mira que qué bonitos ojos tienes arriba de esa mascarilla, le decía, y mira que cómo lees, ay, esos 7 machos, eso huele rico, esa agua florida te huele delicioso, ese pachuli delicioso, le decía, aunque no oliera bien, pero ya se lo decía. Y entonces resulta ser de que fue él seducido y entonces fueron novios y llegaron a cometer un acto sexual. Al día siguiente en la mañana el muchacho despierta, se sentía sucio, siendo un director de alabanza, se sentía sucio y dice que le dejó un papelito a la muchacha y la muchacha ya no estaba. Y dice que le dijo: yo soy una bruja y me contrataron para hacerte caer en fornicación o en adulterio, si ella hubiera tenido marido, pues. Y dice de que cuando él vio eso, dijo: ¿qué fue lo que he hecho? Y dice de que él vino y ya no se supo de él, en muchos meses no se supo de él. Y resulta ser de que en una campaña evangelística donde estaba evangelizando este pastor mexicano,
dice de que apareció el joven. Y tal vez usted, le voy a resumir la historia porque va a ser larga, pero dice que el muchacho cuando vio, todos se sorprendieron. Ese muchacho era el hijo del pastor, el que era el director de la alabanza. Y resulta ser de que una mujer lo hizo que cayera y lo redujo. Ahora yo, hermano, esto pues, miren, yo hablo principalmente a los varones, porque nosotros los varones podemos en algún momento ser seducidos y caer en alguna situación de fornicación o de adulterio. Y lo que Dios quería levantar como un ministerio, hermanos, puede ser que nosotros lo hayamos reducido, debido a que esta Jana, esta potestad de los madianitas nos venga a afectar, hermanos. A una muchacha también le puede pasar esto, porque las mujeres no están libres también de eso. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de manejar correctamente el tema de la sexualidad. Mire, el cuarto y quinto los uní, Abida y Elda, y los uní, ¿saben por qué? Porque encontré que estos tienen que ver con lo antiministerio de lo pastoral y magisterial, y cuando vamos a ver es conocimiento y sabiduría, pero de lo contrario, hermanos, tenemos que verlo de la perspectiva que están en contra del conocimiento y en contra de la sabiduría. O podemos decir que es un pseudo conocimiento y una pseudo sabiduría, porque yo les decía de que como el sol no te herirá de día ni la luna de noche, puede ser que el enemigo se encubra y entonces diga, no, es que mira, aquí hay conocimiento, aquí hay sabiduría, pero está mal, está dañada, está falsa. Mire, segundo libro de Crónicas 1:10, dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Hermanos, ¿se recuerdan quién dijo estas palabras? Un rey, Salomón. Salomón lo dijo. Salomón dice de que van a participar allá en Zipacate, hermanos, perdón, ¿no? Va. Fíjense pues, Salomón lo que pidió fue sabiduría y conocimiento para poder liderar a este pueblo tan grande. Y dice la Biblia que como Salomón no pidió más que sabiduría y conocimiento, dice que el Señor lo enriqueció, le dio cosas materiales. Pero ¿sabe lo que sucede, hermanos? De que Salomón, un hombre sabio, ¿sí o no? Cuando usted lee los relatos ahí de sabiduría de Salomón, un hombre sabio. ¿Se recuerdan de aquellas dos mujeres que se le había muerto un niño y entonces se le iba a partir el niño para que lo compartieran, y él supo cómo discernir quién decía la verdad y quién decía la mentira? Hermano, un hombre muy sabio, pero vuelvo a lo mismo, mil mujeres tuvo Salomón. Dice que tuvo 300 esposas y 700 concubinas, porque seguramente con las palabras de aquel hombre, hermanos, las mujeres quedan así, mire, pura hojita que se va cayendo así, ¿verdad? Cuando lo escuchaban hablar al hombre. Pero ¿sabe qué sucede? Que el hombre fue sabio al principio, y dice la Biblia de que él hizo 1000 holocaustos un día. Nadie había hecho tantos holocaustos para el Señor, hermanos. Pero ¿sabe qué terminó haciendo al final de sus días? Haciendo holocaustos para cada uno de los dioses con D minúscula, los dioses falsos de las mujeres que él tenía, porque no todas eran israelitas, no todas eran judías. Él se comenzó a casar a diestra y siniestra, y luego decía, vaya, ¿tú a qué Dios le vas? Pongamos ahí una estatua a tal Dios. Tú a este, hagámosle aquí a esto. Mis mujeres, lo que pidan, decía él, ¿verdad? Y pobre, ¿verdad? Eso lo llevó a que no pudiera venir y cumplir con cabalidad, con honores, hermano, su reinado. Entonces, esto sabe lo que me trae a mí, hermanos, las mezclas, el ecumenismo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Hermano, fíjese que me vino una invitación de la iglesia praca, mejor no digo nombres, y dice que son no sé qué, y me están invitando. Hermanos, tengamos cuidado. Puede ser un ecumenismo lo que está trasladando ahí, y sea un pseudo conocimiento, una pseudo sabiduría, y el trasfondo de esto es que viene a impactar lo que es el ministerio pastoral y magisterial. Sin ir tan lejos, yo no sé si se recuerdan, hermanos, yo no sé si todavía sucede eso, los famosos encuentros.
Y no me levanten la mano si alguno de ustedes fue a un encuentro, porque yo también fui, hermano. Yo también ahí anduve caminando donde no debía, hermanos. Y yo lo que encontré en el encuentro es de que está bueno para aquel que está tal vez en una situación, hermanos, como aquel, perdón la comparación que le voy a hacer, hermano, pero hay personas que necesitan de que sean pasados por esos shocks donde están tan mal en su salud que necesitan ellos que le estén pasando sangre, que le estén pasando suero, porque el hombre está a punto o la mujer está a punto de morirse. Y eso está bueno, pero luego el seguimiento, ¿qué pasa? El seguimiento, ¿qué sucede? Porque yo fui ahí y bendito sea el Señor, yo conocí a Cristo, pero después de eso ya ni me llamaron, ya ni me tomaron en cuenta. ¿Y qué sucede con aquellas almas que recibieron a Cristo ese día? ¿Quién le dio el seguimiento? Y entonces, ¿a qué es lo que voy ahí? Que pueden ser que hayan mezclas y que nosotros demos cabida a ese tipo de doctrinas, entre comillas, o ese tipo de prácticas que no vienen a edificar a la iglesia. Y entonces el ministerio que viene a capacitar, que viene a reordenar, que viene a edificar, que viene a ¿qué dijo nuestra pastora? A habilitar, se pierde, hermanos, porque damos cabida a que comiencen a entrar esos pseudo ministerios. Ya voy finalizando. ¿Sabe qué me hacía sentir el Señor? Que tenemos que guardarnos de todo esto. Y mire, el Señor me llevó al texto donde dice guardaos, guardaos, guardaos. Y a ver, hermano Roger, me vas a leer Éxodo 19:12, si fueras tan amable. Hermanos, tenemos que guardarnos colocando límites. Por favor, hermano Roger. Y allá, hermano Carlito de Zipacate, me va a leer primera de Juan 5:21, por favor. Éxodo 19:12. Éxodo 19:12. La nueva versión internacional dice: pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Gracias, hermano Roger. Hermano, pongamos límites. Ay, hermano, yo pues que no le hablo a mi vecina, fíjese. No me refiero a esos límites, porque su vecina tiene que saber que usted tiene a Cristo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que tenemos que tener buen testimonio, especialmente con los de fuera de la casa. Entonces, no estoy hablando de esos límites. Sí, hermano, fíjese que yo puse ahí alambre espigado para que esas gallinas no entren, ni el chucho de tal persona entre. No estoy hablando de esos límites. Estoy hablando de límites espirituales, que nosotros podamos discernir hasta dónde podemos llegar, inclusive con bromas, hermanos. Porque puede decir que alguien diga, no, fíjese que yo aquí, hasta aquí ya no. Ya cuando comienzan a hablar de tales bromas, mejor me alejo. Hermano, y eso me hace pensar en tal vez es muy prematuro hablar de los convivios, hermano, pero también tenemos que pedir discernimiento si tenemos que ir o no a un convivio, hermano. Hasta eso le digo yo eso, porque fui a un convivio y sabe que llegó a decirme un hermanito en Cristo, que no era de Benecer, ¿verdad? Pero se congregaba. Mira, me dijo, ¿y vos no bailás? Me dijo. No, le dije yo. Pero vos bailabas antes. Sí, yo bailaba antes, le dije yo. A mí me decían Sergio el bailador, le iba a decir yo. No le dije eso. No, ni bailaba tanto. Va, pero la cosa es de que yo le dije, no, yo no bailo. ¿Y sabe qué me dijo él? Pero mira, fulanita de tal es cristiana y ahí está bailando, me dijo. Y yo la vi y dije yo, sí, le dije, pero yo no, le dije. Pero no tiene nada de malo, me dijo. Mejor ahí dejémosla, le dije yo, ¿verdad? Porque si no aquí tengo que disertar un montón de versículos. Pero es importante los límites. Hermano Carlos. Y aquí, hermano Alex, tú me lees, por favor, Lucas 12:15. Voy a leer la versión Kadosh. Hijitos, guárdense a sí mismos de falsos dioses. Amén. Fíjense, hermanos, aquí estamos hablando de guardarnos de la idolatría. Ay, hermano, hombre, si eso era cuando yo iba ahí, mire, ahí a la iglesia católica, ahí me comenzaba a persinar, pero ya no me persino, hermanos. Y miren que eso me trajo a recuerdo de algo. Usted no sabía que había un pastor en una congregación que se persinaba, ¿no? Dice de que ya era un señor grande y dice de cuando salía decía, vamos a ver qué se me olvida, vamos a ver mi corbata, mi lapicero, mis gafas y mi placa. Entonces
Dice que cuando lo miraban pensaban que se estaba persinando, ¿va? Pero él desde que estaba recordando, vamos a ver, mi memoria, mi corbata, mi lente, mi lapicero y mi placa. Vámonos a la iglesia, decía él, ¿va? Entonces, a lo que yo me refiero, hermanos, no estoy hablando específicamente de lo que es obvio de idolatrar a esas imágenes. Me refiero que usted puede estar idolatrando a su esposo, que puede estar idolatrando a su esposa, que puede estar idolatrando a su hijo. Hermano, es que todo lo que le pongamos mayor amor a lo que no es Dios es un ídolo. A su trabajo, si usted le pone demasiada importancia a su trabajo, eso se volvió un ídolo. Si usted compró una moto nueva, ay, que nadie me la raye, ese es su ídolo. Ay, yo compré un carro y no quiero que nadie me lo raye, es su ídolo. Hay diferentes ídolos, hermanos, tenemos que guardarnos de eso. Hermano Alex. Amén. Lucas 12:15, y dirigiéndose a los demás añadió: procuren evitar toda clase de avaricia, porque la vida de uno no depende de la abundancia de sus riquezas. Gracias, hermano Alex. Y es que, hermano, ¿sabe qué sucede? Y yo lo cuento porque inclusive nuestro pastor lo dijo público. Dice que se le acercó una persona y le dijo: mire, usted sabe de Biblia y yo sé de negocios, ¿por qué no ponemos una iglesia y vamos mitad a mitad de todos los ingresos? Hermano, ¿cuál era el objetivo de eso? ¿Cuál era el trasfondo de eso? Avaricia, codicia. Y hermano, dice que muchos por codiciar han caído en un gran error, hermanos. Por eso es de que los ministerios, hermanos, son para capacitar, son para edificar, son para perfeccionar, son para restaurar. No es para hacerse millonario, hermano. O como dijo aquella señora: ay, fíjese que, pastor, fíjese que mi hijo no quiere hacer nada, le dijo. ¿Será que usted no le consigue aunque sea de pastor?, le dijo. Como minimizando lo que es el pastorado, hermano. Eso no es así. Como que si el pastor no tuviera nada que hacer, ¿verdad? Como que si no tuviera que preparar la palabra, orar, vigilar, ayunar. Hermano, tú trajiste, ¿sí tenés Biblia ahí? Que me leas Jeremías 17:21. Y para finalizar, hermano Adolfo, Mateo 16:6. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Tenemos que buscar el reposo, hermanos. Cuando nosotros queremos estar solo trabajando, ¿en qué momento descansan? Pensémoslo en lo físico. ¿En qué momento descansa nuestro cuerpo? Si no, nos vamos a dormir hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y a las 5 de la mañana debemos estar en pie. Hermano, no estamos reposando. Y eso es en lo físico. Y ahora pensemos en lo espiritual. No, es que aquí se tienen que dar las cosas. Yo sigo orando, y está bien que ore, hermano, que vigile, que ayune, está bien. Pero hay un momento en que usted tiene que ir a reposar. Y cuando usted reposa, el Señor va a estar obrando en la necesidad que sea, hermano. El Señor se lo va a responder cuando usted está reposando. Guardarnos de que estemos guardando el reposo. Pues que en hebreo, y se recuerda que en el año 2018, cuando se proclamó el año del reposo, se decía: no seáis como algunos desobedientes que no quisieron entrar en el tiempo del reposo. A ver, hermano Adolfo. Ven, Mateo 16:6. Y Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Hermano, ¿a qué se refería el Señor aquí? La hipocresía. Hermano, no podemos vivir un evangelio de apariencias. Porque, mire pues, no sé si ustedes supieron de que eso se volvió, lo dijo el apóstol y yo también lo escuché por otro lado. Dice de que había una persona que le dijo cuando llegó con su modisto, no se dice modisto, ¿cómo se llama el costurero, el diseñador de modas? Cuando le estaba haciendo el saco, pues, el sastre, mire pues, tanta vuelta para más fácil, ¿verdad? Y entonces dice que le dijo: ¿y cómo me veo? Dice que le dijo cuando se ponía en el espejo: ¿cómo me veo? Le dijo: me veo como un pastor de personas importantes, le dijo. Mano, el ministerio el ministerio que él tiene es para pecadores, para arrepentidos, para que estos se conviertan de sus pecados, hermanos, a la santidad de Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos, porque a veces podemos aparentar ser algo, pero la realidad es otra. Por eso es que tenemos que guardarnos de la hipocresía. Con esto finalizo. 1
Primera de Pedro 5, 6 al 7. Humillaos, iglesia, sol de justicia, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, hermanos. ¿Y sabe qué sucede, hermanos? Que el Señor nos va a exaltar a su tiempo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que cuando habla aquí del debido tiempo, la palabra en griego es kairos, es el tiempo oportuno de Dios. Cuando sea el tiempo oportuno, tú que has estado anhelando un ministerio, el Señor te lo va a dar. Si tú has estado deseando ser una anciana, anciano de la iglesia, un obispo, un diácono, una diaconisa, en el tiempo kairos de Dios, vas a ser exaltada, vas a ser exaltado. Igual, por eso es de que fracasan los ministerios, porque alguien, sí creo yo que puede ser un pastor, un evangelista, un profeta, pero él quiere hacerlo en el tiempo de él. Él quiere echarle la mano a Dios. Hermano, Dios no necesita de nuestra ayuda, hermanos. Dios es suficiente. Si dice que su palabra sostiene al mundo, sostiene al universo, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros? Nosotros no necesitamos darle ayuda a Dios. Él es el que nos da a nosotros. Pero lo que sucede es de que, como en el caso que yo le planteaba de aquel hermano que decía, yo quiero ser apóstol. ¿Cuándo me va a nombrar apóstol? Apóstol. Probablemente era apóstol, pero no era en el tiempo oportuno. Y eso me trae también a otro pensamiento. Si tú has estado deseando algo, hermano, un trabajo, un negocio, el casarte, qué sé yo, en el tiempo kairos de Dios se van a dar las cosas, hermano. No nos apresuremos, en el tiempo oportuno de Dios va a suceder. Le doy el tiempo ahora a nuestro pastor, si hay algo más que tú quieras añadir, o habrá alguien, algún punto de vista, alguien que quiera preguntar algo o aportar algo, hermanos. Están abiertos ahí los micrófonos, hay hermanos en Zipacate, también aquí los hermanos de zona 18 que puedan aportar o preguntar. O pregunto yo. Sí va. Vamos a ver un repaso así rapidito, ¿Cómo se llamaba, hermana Consuelo? ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Madián, el que leímos? ¿Alguien que le ayude de ahí atrás? Efa. ¿Y Efa significa oscuridad o tinieblas? A ver, en este mismo bloque, Efer, ¿qué significaba Efer, hermano Alex, Katy? ¿Sí, nena? Becerro, muy bien. Ahí me le ponen estrellita ahí en la frente de la nena. Becerro, ese es el segundo enemigo, hijo de Madián, ¿verdad? A ver, vamos a ver en este bloque, quitémonos el 0, hermanos. ¿Cuál era el tercero, hermanos? ¿Cómo? Hábleme fuerte que no escucho. Hanok. ¿Y qué significaba, hermano? ¿Y cuál es su nombre, hermano? Walter. ¿Qué significaba Hanok? ¿Se recuerda? Significa estrechar o reducir. Gracias, hermana Brenda. Eso es Hanok, es el tercer enemigo. Y el más fácil ahí para hermano Roger y hermano Nehemías. Abida y Elda, ¿qué significaban, hermanos? Los puse en aprieto, hermanos. Conocimiento y sabiduría. ¿Ya vio? ¿Por qué no me preguntan? Me dan pauta que yo les pregunte. Pongámonos de pie, amados hermanos. Hermanos, allá también en Zipacate, pongámonos de pie. Y vamos a orar, hermanos, para que el Señor pueda. Mira, hermano, lo que tenemos que nosotros pedirle es que a través de estos ministerios nosotros seamos capacitados. Aquí no nos han traído solo para pasar el rato, hermano. Aquí cuando hay una administración es para que usted sea capacitado, sea edificado,
perfeccionado, restaurado, habilitado, hermano, en el nombre de Jesús. Señor amado, te damos gracias, papito lindo, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, con los santos, Señor amado, con estos tus siervos tuyos, Señor amado, aquellos que has comprado con tu sangre preciosa, Señor amado, en lo cual, Señor amado, yo sé que tú estás obrando, Señor bendito, a través de esos 5 ministerios, a través de esa mano poderosa, Señor, a favor nuestro, Señor. Estás buscando que nosotros nos sometamos, Señor, nos humillemos, papito lindo, y que esos regalos que tú has dado, Señor, en forma de hombre, nosotros los valoremos, Señor bendito, papito bello, que nosotros, Señor, nos metamos bajo esa cobertura, bajo esa sombra preciosa, Señor, en el cual necesitamos ser perfeccionados, capacitados, restaurados, habilitados, Señor amado. ¿Para qué, Señor bendito? Para ir a hacer la obra del ministerio, Señor bendito. ¿Para qué, papito lindo? Para edificar al cuerpo de Cristo, Señor amado, antes de esa gloriosa venida, Señor, antes de que tú vengas, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, en ese día glorioso, cuando veamos el arpazo, Señor, cuando veamos, Señor, el rapto, Señor, ese evento precioso que aún no ha sucedido y que está pronto a suceder, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos